primer lugar, agradecerle a Daniel, que además de un referente para muchos de nosotros, además de un maestro, es un amigo, un colega. No necesita mucha presentación. Lo que voy a hacer es contarle un poco a Daniel y a los que se están incorporando cuál es el camino que está transitando esta escuela. Es lo mismo que hicimos ayer en la introducción a la conferencia que brindó Vilma Ibarra. Y también contárselo a Daniel, porque tal vez nunca tuvimos oportunidad de hablar puntualmente de esto, más de temas de derecho penal y derecho constitucional, sobre el que versa su trabajo y su charla de hoy. Ayer lo que le contábamos a Vilma, a Dani, era que esta escuela es un poco un reflejo de lo que va pasando muchas veces a nivel de políticas públicas en nación, cuando la defensa de los intereses nacionales, de la soberanía, pasan a ser una prioridad, como lo es para el actual gobierno, el espacio donde se forman las abogadas y abogados del Estado empieza a adquirir mayor protagonismo. Porque necesitas un cuerpo de abogados preparado, con herramientas, comprometido y con rigor técnico para hacer bien su trabajo. Eso no es elitismo. O sea, hay palabras a las que no, en la escuela o en ninguna escuela, pero en esta no le tenemos miedo, que es levantar la vara de la exigencia, porque en la medida en que se capaciten mejor las abogadas y los abogados que defienden el interés público, es mejor para la Argentina. Liso y llano. Y los momentos en que esto no es así, es decir, donde la soberanía, el desarrollo social, los derechos económicos no son una prioridad a nivel de política pública, la escuela donde los abogados que van a defender esos ejes se forman, pierde su protagonismo. Con lo cual la escuela es un espejo de lo que pasa muchas veces en la nación, porque retransmite en una dirección o en otra. Cuando llegamos la escuela no tenía ni una placa en la puerta, lo cual es bastante simbólico, ni una bandera. Es un detalle o una anécdota si no fuera que en este lugar se van a formar los abogados y abogadas que después defienden a la nación o que tienen en sus manos, como decía Vilma Ibarra ayer, el asesoramiento jurídico. Nosotros nos propusimos, porque nos lo encomendó el procurador y los subprocuradores, cuyo saludo afectuoso te retransmito, obviamente me lo encomendaron, eso también lo di por descontado y no te lo dije, igual que a Vilma ayer, tanto el procurador como los dos subprocuradores me pidieron que te saludara calurosamente y que van a seguir esta conferencia. Tal vez soy medio informal en eso porque sos un colega, un amigo, un referente, un destacado profesor de Derecho Penal, y esos pasos me los salteo para ir directo a lo importante, que en este caso es volver a enfatizar dónde estamos parados, es decir, dónde está parada la escuela hoy. Bueno, la escuela hoy está tratando de hacer las cosas bien. Está tratando de ser la primera opción de las abogadas y abogados del Estado y que no tengan que invertir un dineral en formarse para defender el interés público, sino que el Estado asuma, que no tercerice la formación de sus propios abogados y abogadas. Pero también lo estamos haciendo con una mirada, yo diría rigurosa, no elitista, en la convicción de que si nosotros formamos mejor a nuestras abogadas y abogados, después en cada dirección jurídica nacional, en cada servicio jurídico, van a hacer mejor su tarea y eso de vuelta es en beneficio de todos los argentinos. Es en beneficio de cada ministerio y en definitiva de la gestión que lleva adelante el gobierno que encabeza el presidente. Que también está, si lo ves, Alberto Fernández nos brindó, yo te lo pasé, ¿te acordás? En su momento, un mensaje en el que está el presidente, al que le vamos a pedir tal vez más adelante que nos brinde una clase, y está el procurador y bueno, una introducción de las actividades de esta escuela. En ese marco, una de las cosas que hicimos fue optimizar la especialización en Abogacía del Estado, que es un programa de 1 año y medio que brinda esta escuela, que es el paso previo para cursar una maestría, y nuestra aspiración, para hacerlo rápido, es que se tienda a parecer en algún sentido a la exigencia que tiene el Instituto Superior, es decir, el ISER, que la ECAE haga con el servicio jurídico lo que el ISEN hace con el cuerpo diplomático. Y que el ingreso a la maestría sea competitivo, transparente y por estricto orden de mérito, que los 60, 70 mejores promedios van a tener la ventaja de que no van a tener que pagar un dineral, pero van a entrar por orden de mérito. Es la manera más transparente y más seria, entendemos nosotros, de encarar este proceso. En ese marco organizamos este ciclo de conferencias donde las abogadas y abogados del Estado escuchan voces que no transitaban o no últimamente estos pasillos, estas aulas. La tuya hoy, la de Vilma Ibarra ayer, la del presidente, eh, son para nosotros un eje motivador. Y con esto cierro y te dejo la palabra. ¿En qué sentido motivador? Que el espíritu de cuerpo, Fer, creo que se escucha un teclado, si lo podés anular el micrófono porque se escucha como alguien tecleando. El cuerpo de abogados no se genera, el espíritu de ese cuerpo, los valores que lo animan no se genera por decreto, por ley o por nombre, porque lo categorizamos de esa manera y ya está.
Y nosotros entendemos que el trabajo que hagamos en las aulas para aglutinar y marcar una o dos líneas de acción, una meta, es fundamental para generar ese espíritu de cuerpo, que muchas veces no está. Y para eso es fundamental traer a los profesores que van a dotar de contenido ese cuerpo abogado. En ese marco, tu charla integra el programa Abogar, que es la especialización en abogacía del Estado, y las abogadas y abogados que te van a escuchar, si bien se dedican al derecho administrativo, fundamentalmente no pueden no conocer los temas centrales del derecho constitucional y también del derecho penal, porque están todos atravesadísimos, como nosotros sabemos tanto en teoría del Estado como en filosofía del derecho. Esta compartimentalización del derecho es más académica que práctica. En la práctica se entrecruzan y no podemos tener abogados especialistas en derecho administrativo que no tienen la menor idea de lo que pasa en el derecho constitucional. Esta pandemia dejó todos esos entrecruzamientos sobre la mesa. Se sigue debatiendo qué es el interés público, si podemos restringir algunas libertades en nombre de un bien superior, cómo se justifican. Estas son las discusiones que estamos tratando de otorgarle un volumen, es decir, no hacer algo chabacano, superficial, como a veces se ve a nivel mediático, sino tratar de profundizar y desarrollar discusiones con argumentos serios. Así que bueno, y respecto, esto en realidad era más un mensaje a Daniel y a los que nos están escuchando. Daniel, creo que Rafecas, el doctor Rafecas no necesita mayor presentación, es un referente, un profesor destacado y comprometido de Derecho Penal. Para mí, en lo personal, es una persona que el secretario de Derechos Humanos, del cual yo fui asesor, Eduardo Luis Dal del Bueno, lo quería enormemente y es la única persona que yo recuerdo con la cual Dualde tenía una afinidad, con lo cual para mí eso es el título más grande, al menos para mí a nivel moral y político, a nivel de seriedad y de compromiso con los derechos humanos, y creo que Rafeca hace algo que lo caracteriza y de lo cual su apellido es sinónimo de compromiso con los derechos humanos, que en definitiva es lo más importante que una democracia tiene que consolidar y que esta escuela de abogados trata de retransmitir. Así que Dani, te cedo la palabra y te agradezco el tiempo que nos dedicas. Bueno, muchas gracias, Guido. Muchas gracias a la Procuración de Tesoro y a la Escuela de Formación de Abogados por esta invitación. Efectivamente, de mi parte, bueno, yo me he formado en Derecho Penal y también, por lo tanto, también en Derecho Constitucional. Y bueno, desde ahí voy a compartir con ustedes algunas reflexiones para que en la parte final y después en todo caso a partir de preguntas que puedan surgir, también hagamos una intersección que es siempre interesante entre el derecho constitucional, el derecho penal y el derecho administrativo. Sobre estos temas estuve trabajando bastante en estos últimos años y esto, bueno, pronto se va a ver cristalizado en un libro que se va a publicar antes de fin de año, que justamente se llama, como se llama esta conferencia, Derecho Penal sobre Bases Constitucionales. Y el punto de partida, justamente, algo que ya adelantó Guido, es que en mi caso, por lo menos después de, no sé, 30 años, más de 30 años de trabajar en la justicia penal y más de 20 años de docente y actualmente de profesor de Derecho Penal, sobre todo de Teoría del Delito, me fui haciendo la idea y cada vez convenciéndome más de que en verdad quien cree que es penalista, ¿no? O quien ejerce el oficio de penalista o de experto en ciencias penales o en derecho penal, en el fondo, en realidad, uno termina cayendo en la cuenta de que no es más que un constitucionalista. Es decir, yo actualmente, digamos, y desde hace muchos años, estoy convencido de que todo lo que es el derecho penal, es decir, básicamente la teoría del delito y la teoría de la pena, que se aplica, por supuesto, con referencia al Código Penal y a todas las normas penales vigentes en el Estado, lo que Zaffaroni denomina el programa criminalizador del Estado. Ese conjunto de teorías y de conceptos que llamamos derecho penal, en realidad no es otra cosa que derecho constitucional aplicado. Es decir, absolutamente todos los conceptos y las teorías con las cuales trabajamos y aplicamos en el derecho penal, en realidad no son más que una condensación
y no son más que, en todo caso, el análisis desagregado y pormenorizado de un puñado de cláusulas consagradas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Para decirlo de otro modo, en última instancia, lo que es el saber penal o el derecho penal lo podemos reconducir básicamente a tres palabras: legalidad, lesividad y culpabilidad. Todos los temas que se ven en derecho penal, que me imagino como colegas ustedes habrán transitado en la carrera de grados, seguramente en posgrados, también en el ejercicio de su profesión, porque sabemos que el derecho administrativo y el derecho penal son vecinos, ¿no? Tienen un montón de cuestiones en donde los conceptos y las teorías son secantes, donde comienza el derecho penal, termina el derecho administrativo y viceversa. Bueno, resulta que el derecho penal, en definitiva, lo podemos denominar con tres palabras: legalidad, lesividad y culpabilidad. Es decir, estamos hablando, en definitiva, de tres normas constitucionales que están consagradas en los artículos 18 y 19 de la Constitución, ¿no? Principio de legalidad, que todos conocemos, en el sentido de que ninguna norma penal, ninguna ley penal se puede aplicar de forma retroactiva en perjuicio del acusado, ¿no? Y que tiene estas características tan desarrolladas no solamente en el derecho penal, sino también en el derecho constitucional, incluso también en la filosofía del derecho, esta idea de que digamos, de que el principio de legalidad abarca el ideal de lex stricta, ¿no? Es decir, de interpretación siempre restrictiva de las normas penales o de los tipos penales. Lex scripta, es decir, que la legislación penal tiene que ser siempre por escrito. Esta idea de la prohibición de analogía, ¿no? La idea de que no se puede hacer interpretaciones analógicas en perjuicio del acusado, y además que satisfaga todas las exigencias o ámbitos de validez que están previstos en la Constitución para que un proyecto de ley se convierta en norma penal o en legislación penal. Me refiero al ámbito material, al ámbito formal de validez, al ámbito personal, es decir, bueno, los organismos encargados de la legislación penal, el ámbito territorial, y demás aspectos que tienen que ver con la formación de la creación de la norma penal. Ahora bien, todas las cuestiones relacionadas con el análisis de legalidad que vamos a ver en derecho penal están ya consagradas de antemano en el ámbito constitucional y son normas de índole constitucional. La segunda cuestión, que es la que vamos a ver con más detenimiento, porque es la que más interesa en su vinculación con el derecho administrativo, es el llamado principio de lesividad, según el cual, que está consagrado en el artículo 19 de la Constitución, en el llamado principio de reserva de la Constitución, ¿no? Allí cuando dice que las acciones privadas de las personas que de ningún modo atenten contra terceros, están reservadas a Dios y exentas o más allá de la autoridad de los magistrados, ¿no? Y este es un principio fundamental y cardinal y esencial del ámbito penal, porque básicamente lo que va a establecer o lo que va a consagrar, viendo, digamos, la otra cara de la moneda, de este principio llamado de reserva, es que, en definitiva, para que se habilite poder punitivo, para que se pueda imponer una sanción penal, un castigo penal, básicamente la pena de prisión en sus distintas formas, alguien se tiene que haber visto afectado en sus intereses. Alguien tiene que haberse visto afectado en sus intereses. Ese alguien considerado de modo individual o bien considerado también puede ser en forma colectiva, ¿no? Pero si un determinado comportamiento, una determinada conducta, no atenta a nadie, no atenta contra nadie,
en todo caso posiblemente pueda atentar contra la misma persona, que es la que realiza la conducta, allí no hay ninguna posibilidad de que el Estado ejerza poder punitivo respecto de esa misma persona. Esto, por supuesto, viene a consideración muy especialmente con relación a la tenencia de sustancias estupefacientes para consumo personal y otras conductas similares, ¿no? Sobre este tema vamos a volver con más detenimiento. Y la tercera regla constitucional, que es absolutamente relevante en el ámbito penal, es el principio de culpabilidad, que también está consagrado en el artículo 18, según el cual el Estado solamente puede ejercer poder punitivo o solamente puede castigar penalmente al autor del hecho ilícito o del injusto, allí cuando quede constatado, quede evidenciado, se demuestre que ese autor, al momento de la realización del hecho ilícito, pudo orientarse o motivarse, motivar su comportamiento en la norma prohibitiva, en la prohibición penal. Pudiendo haberse motivado en esa norma penal, no lo hizo, y entonces esto es lo que en definitiva se le va a reprochar o se le va a señalar al autor del injusto, y por lo tanto se le va a habilitar al Estado la posibilidad de castigo penal. Este es un viejo principio que acompaña el nacimiento del derecho penal liberal tal como hoy lo conocemos, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y diría que fue el estandarte o la bandera más central y más importante del movimiento de la Ilustración, ¿no? En contra del ancien régimen o de los regímenes despóticos vigentes hasta ese entonces en Europa y en América. Bien, entonces, volviendo hacia atrás, el saber en el cual yo trabajo cotidianamente, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico, llamado derecho penal, no es otra cosa que un estudio y un análisis secuencial y pormenorizado y desagregado de estas tres máximas, de estos tres principios o de estas tres garantías constitucionales: legalidad, lesividad y culpabilidad. Ningún concepto ni teoría del ámbito penal escapa a alguna de estas tres piedras fundamentales o piedras basales sobre la que luego vamos a construir tanto la teoría del delito como la teoría de la pena. Me interesa especialmente, entonces, comenzar esta exposición con un concepto, en definitiva, de derecho penal, ¿no? Porque digamos, el concepto del cual yo voy a partir de derecho penal, y para eso voy a compartir pantalla para fijar este momento importante de la charla. Ahí tenemos. Este vendría a ser el punto de partida, digamos, del concepto de derecho penal sobre bases constitucionales, es decir, un concepto de derecho penal respetuoso de los principios, garantías constitucionales. Entonces vamos a definirlo como un saber o un discurso, porque está claro que estamos hablando de un discurso que discurre en el plano del deber ser, ¿no? En el plano normativo, en el plano deontológico, tributario del derecho constitucional, cuyos cimientos reposan sobre un conjunto de garantías consagradas en los máximos niveles normativos, los principios de legalidad, lesividad y culpabilidad, y que tiene como misión fundamental el derecho penal, este saber del cual estamos hablando hoy. Misión fundamental es la de racionalizar y contener el ejercicio del poder punitivo del Estado, porque esta es la misión de estos tres principios constitucionales. ¿Cuál es la misión fundamental del principio de legalidad? ¿Cuál es la misión fundamental del principio de lesividad? ¿Y cuál es la misión fundamental del principio de culpabilidad? Los tres tienen la misma misión: racionalizar y contener, acotar las pretensiones punitivas del Estado.
obviamente en un contexto de un Estado democrático de derecho, en donde se parte de la idea de que la pena, sobre todo la pena de prisión, es un mal, es privación de la libertad de una persona. Y por lo tanto, esto tiene que ser el último recurso al cual debe apelar un Estado de libertades o un Estado de derecho para resolver un conflicto, ¿no? Entonces, esta misión del derecho penal de racionalizar y contener el ejercicio del poder punitivo estatal y así evitar que el poder punitivo se emplee en forma abusiva e irracional, tanto respecto de los delitos como de las penas, a lo que nos va a llevar es a la idea de que el derecho penal, en definitiva el poder punitivo del Estado, la pena de prisión, como respuesta central, digamos, del ámbito penal, tiene que ser concebido en un ambiente democrático como el último recurso, como, digamos, el núcleo duro del sistema penal, y que va a estar rodeado por círculos concéntricos que van a ser menos lesivos, menos gravosos para el imputado o el acusado o el autor, ¿no? Y entonces podemos incluso, digamos, a partir del ordenamiento jurídico argentino, podemos contemplar esos círculos concéntricos, ¿no? Obviamente, el primero de ellos, el que está más lejano, digamos, del poder punitivo, obviamente son las normas de índole civil, es decir, la posibilidad de solucionar el conflicto a partir del empleo del derecho civil o del derecho comercial, por ejemplo, ¿no? O del derecho laboral, en donde hay una enorme cantidad de posibilidades de resolver conflictos a través del acuerdo entre las partes, a través de una indemnización, a través de la reparación del daño, etc. Luego, ingresando ya hacia círculos concéntricos más próximos a este núcleo duro, que es la pena de prisión, bueno, vamos a tener otros, unos cuantos más, ¿no? Vamos a tener el derecho de faltas, o digamos, lo que se llama el derecho infraccional administrativo o administrativo sancionador. Luego vamos a tener hacia adentro lo que se llama el derecho contravencional, ¿no? Que ya para los grandes procesalistas como Julio Mayer o propio Klaus Roxin, en Alemania ya es considerado más normas penales que normas administrativas, ¿no? El ámbito contravencional. Pero obviamente, como podemos dar fe con el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un repertorio de penas claramente dulcificadas y claramente menores, ¿no? En intensidad al repertorio de penas previstas en el ámbito penal. Y por lo tanto, el ámbito contravencional claramente también es un círculo concéntrico por fuera del núcleo duro de la pena de prisión. Luego tenemos, hacia adentro, tenemos varias instancias más, porque tenemos la posibilidad de habilitar lo que se llama la suspensión del juicio a prueba, por ejemplo, o probation, que está previsto en el Código Penal, el artículo 76 bis, por el cual el imputado, el autor del injusto reconoce el hecho y no es pasible de una pena, sino que se suspende la condena a cuenta de que el autor cumpla con ciertos requisitos o ciertas exigencias y no vuelva a cometer delitos. Y luego tenemos la posibilidad de que el autor sea pasible de una pena en suspenso, por ejemplo, o de ejecución condicional, de acuerdo al artículo 26 del Código Penal. Puede ser también que en vez de una pena de prisión se le ponga una pena de multa o de inhabilitación, que hay muchos artículos del Código Penal que así también lo habilitan. Puede que también, como última instancia, antes del núcleo duro, el autor sea condenado a una pena de detención domiciliaria o de arresto domiciliario. Y finalmente, entonces, luego de todos estos círculos concéntricos, llegamos al núcleo duro, que es la pena de prisión efectiva, de efectivo cumplimiento, ¿no? Bueno, el punto de partida de esta concepción de derecho penal sobre bases constitucionales nos va a llevar a la conclusión de que la pena de prisión de efectivo cumplimiento,
en un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Federal, tiene que ser el último recurso al cual se apela desde el Estado, a través del Poder Judicial, Ministerio Público del Poder Judicial, para resolver un conflicto. Que siempre que se pueda resolver ese conflicto satisfactoriamente con alguna de las otras respuestas o réplicas estatales menos lesivas, de las cuales enumeré algo así como casi una decena de posibilidades, siempre va a ser preferible, siempre va a ser preferible. Este concepto desde antiguo se lo conoce como el principio de última ratio o de último recurso. ¿Y qué es entonces una consecuencia, digamos, de estos puntos de partida constitucionales de los cuales estamos hablando y que es un principio, por supuesto, fundamental para regular en un Estado democrático las vinculaciones y relaciones entre el derecho penal y el derecho administrativo? Diría entonces que en un Estado democrático que funciona correctamente, la regla debería ser, para resolver conflictos, la aplicación del derecho civil, del derecho administrativo y del derecho contravencional, y la excepción debería ser la aplicación del derecho, digamos, de lo que incumbe al derecho penal, ¿no? Que es el ejercicio del poder punitivo del Estado puro y duro, que tiene como reina de las penas a la pena de prisión. Bien, dicho esto, quería enfocarme en uno de estos tres principios, que es el principio de lesividad. Quería enfocarme especialmente en este principio. Este principio, entonces, reitero, lo que consagra sobre una base muy consolidada, no solamente constitucional, sino también de fallos de la Corte Suprema de Justicia, es que el Estado no está habilitado a imponer penas a través del Poder Judicial frente a conductas que no interesan ni afectan a terceros, o dicho de otro modo, que no trasciendan a terceros, de ningún modo. O que trasciendan, pero de un modo absolutamente escaso, nimio, banal o insignificante. Si la afectación es insignificante o poco significativa, tampoco el Estado está autorizado o habilitado a ejercer poder punitivo, porque claramente son muchas más las desventajas que las ventajas, y castigar en esos casos conlleva un balance absolutamente negativo en términos de costos y beneficios para el poder administrador. Pero vamos a ver de dónde surge esto y cómo se construye entonces el caso penal necesariamente en un sistema democrático como el nuestro. Porque sobre esto hay mucha controversia en el ámbito, no solamente en el derecho penal, en la dogmática penal nacional, sino también en el ámbito comparado. El punto de partida para consagrar el principio de lesividad es que todo hecho ilícito, todo caso penal, necesariamente tiene que tener dos componentes. Tiene que tener sí o sí dos componentes, que son lo que se llama o lo que se conoce como el disvalor de resultado y el disvalor de acción. Vamos a poner una placa para fijar esta cuestión. Un segundo. Ahí lo tenemos. Este es el punto de partida. Hablamos de un injusto penal, en la dogmática penal, es el hecho ilícito, el caso penal. Bueno, el punto de partida, a mi juicio, es que no hay caso penal, estoy hablando del ámbito penal, ¿no? El fuero penal, juzgado de instrucción, juzgado correccional, caso penal. No hay caso penal si no se satisfacen estas dos exigencias o estos dos componentes del injusto. El injusto es el Unrecht, ¿no? el hecho ilícito. Bien, ¿qué es el disvalor de resultado? Justamente el disvalor de resultado es lo que consagra el principio de lesividad, que alguien, de alguna manera, se haya visto seriamente o
perceptiblemente afectado en sus intereses, ya sean individuales o colectivos. Si esto no se da, o se da de una manera insignificante, entonces no va a haber injusto. Porque el disvalor del resultado es un componente esencial y fundamental del hecho ilícito, de acuerdo a lo que consagra el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Estamos? Y por otro lado, por supuesto, y esto sí, que esto está fuera de discusión, y sobre esto no hay discusión en la dogmática, también tiene que darse lo que se llama el disvalor de acción, es decir, la vocación del autor por violar la norma jurídica, la norma penal. ¿No? El autor tiene que evidenciar con su comportamiento una vocación por enfrentarse a la norma prohibitiva, negar la norma prohibitiva. ¿No? Y entonces, aquí hay dos formas clásicas y tradicionales y reconocidas de disvalor de acción. Una es más intensa, que es el dolo, cuando el autor obra con conocimiento y voluntad de violar la norma. Y hay una forma menos intensa, pero también punible, que es la llamada imprudencia, antiguamente culpa, en donde el autor no tiene la voluntad de violar la norma, pero se comporta de un modo tan temerario o tan imprudente o tan negligente, como decimos en el ámbito penal, con una violación al deber de cuidado, que también entonces conforma mínimamente el disvalor de acción, porque también, digamos, hay que reconocer allí un menosprecio a la vigencia de la norma, ¿se entiende? A través de ese comportamiento imprudente, negligente, temerario. Y entonces ese menosprecio, ese desprecio por la vigencia de la norma también merece castigo desde la perspectiva del disvalor de acción. Pero a lo que voy es que, como aquí hay un signo más, aquí la cuestión es que para que haya injusto tienen que darse ambos aspectos, al menos de una forma mínimamente seria. ¿Estamos? Bueno, vamos a enfocarnos especialmente en lo que es el disvalor de resultados. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene el disvalor de resultado y de dónde viene el disvalor de acción? Bueno, para eso tenemos este otro cuadro que nos va a ayudar a entender. Estos dos componentes del injusto están íntimamente relacionados con nada menos que con la función que cumplen las normas jurídicas. En este caso, las normas jurídico-penales. Hay una norma que dice no matarás, otra que dice no te enriquecerás ilícitamente, otra dice no lavarás activos, y así sucesivamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué función cumple esta norma jurídico-penal? Que nosotros la deducimos de los tipos penales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico-penal. ¿Qué función cumple? Bueno, ya lo decía el legendario director del Max Planck, Hans Heinrich Gieschen, en su tratado. Las normas jurídico-penales cumplen dos funciones. Una función como norma de determinación y una función como norma de valoración, como se ve aquí en el cuadro. Las dos son muy sencillas y muy fáciles de comprender. Por la primera función, todas las normas jurídico-penales pretenden ser acatadas por los ciudadanos, pretenden que sean cumplidas por los ciudadanos. Y por lo tanto se dice de las normas jurídicas que determinan nuestros comportamientos. Tienen la expectativa, todas las normas, y especialmente las normas jurídico-penales, guardan para sí la expectativa de que esas normas se van a cumplir. Y de hecho, efectivamente, las normas, en su gran mayoría, para la mayoría de la población, se cumplen. ¿No? Bien, precisamente cuando esa expectativa de determinar esos comportamientos no se cumplen, ahí aparece el disvalor de resultado.
Porque ¿cuál es? Y esto lo dicen todos los penalistas alemanes, españoles, argentinos, sobre esto no hay ninguna discusión. Las normas jurídico-penales cumplen esta función de determinar comportamientos con una misión o teniendo en mente una cuestión primordial: salvaguardar los bienes jurídicos de todos. Salvaguardar los bienes jurídicos, preservar los bienes jurídicos, mantenerlos indemnes a los bienes jurídicos, a los intereses y valores sociales más relevantes que están consagrados especialmente en la Constitución. La vida, la libertad en todas sus manifestaciones, la dignidad humana, de la cual Guido Crosato es un gran estudioso, el orden público, la salud pública, la fe pública, las expectativas de recaudación tributaria, las expectativas del correcto desempeño de los funcionarios, el medio ambiente, bueno, todo lo que son los bienes jurídicos. La idea de que las normas jurídico-penales cumplen esta función de determinar comportamientos tiene en mente esta función primordial: mantener incólumes, indemnes los bienes jurídicos, especialmente los más importantes. Cuando estos bienes jurídicos se ven dañados o afectados, entonces se produce un disvalor, es decir, un valor negativo respecto de esta misión o de esta función que cumplen las normas. Esto es el disvalor de aquí surge el disvalor de resultado, cuyo principal concepto entonces es el concepto de bien jurídico. Ahora, esta función, lo que antiguamente se llamaba los imperativos, ¿no?, es una de las funciones. Hay una segunda función, que es la función de las normas jurídicas como norma de valoración. Como norma de valoración. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto de partida aquí es que cuando nosotros, ciudadanas, ciudadanos, cumplimos con la ley, cumplimos con la legalidad, respetamos las normas, en nuestras cabezas hay un signo positivo. Es decir, hay un valor positivo, un valor de acción. Hay un valor de acción porque respetamos las normas, cumplimos las normas, acatamos las normas, entonces tenemos un valor, una valoración positiva, que significa que el Estado no nos puede tocar, ¿no? El Estado no puede inmiscuirse en tanto y en cuanto nosotros cumplamos con las normas. En cambio, si, como decía antes, voluntariamente o por un grado de desprecio mayúsculo, me enfrento con la norma, ofendo la norma, vulnero la norma, violo la norma, entonces en mi cabeza se abre un signo negativo, un disvalor de acción. Esta es la segunda función de las normas jurídico-penales. Sirven para valorar o desvalorar nuestros comportamientos ciudadanos. Y es especialmente relevante en el ámbito penal, allí cuando el ciudadano, la ciudadana desvalora la función normativa. Se enfrenta con la norma. Porque aquí es donde aparece el disvalor de acción, que también es absolutamente imprescindible y necesario. Y sobre esta segunda cuestión no hay ninguna discusión en todo el amplio abanico del penalismo, alemán, español, argentino. Las discusiones, en todo caso, giran en torno de la primera cuestión, de si se puede prescindir o no del disvalor de resultado para la conformación del injusto. Y es ahí entonces donde nos vamos a enfocar, porque además es lo que nos interesa también para reflexionar con relación al derecho administrativo. Muy bien, entonces, vamos a enfocarnos aquí, en esta primera parte, en lo que es el disvalor de resultado como componente del injusto. ¿Qué vamos a decir al respecto? Bueno, vamos a decir que no tenemos que olvidarnos que estamos transitando y digamos, un sendero apoyado sobre bases constitucionales.
Hay una exigencia de la Constitución de 1853 y de algunas referencias también de tratados internacionales que nos dicen esta consigna que yo ya repetí varias veces. No se puede habilitar poder punitivo si la conducta no trascendió a terceros. Para decirlo en términos del artículo 19 constitucional, si esto es así, esa conducta queda exenta de la autoridad de los magistrados y reservadas a Dios, porque posiblemente sean autodestructivas, ¿no? O atenten contra el mismo autor de esa conducta. Muy bien. Aquí cobra relevancia el concepto entonces de bien jurídico. ¿Cuáles son los bienes jurídicos? ¿Cómo los establecemos? ¿Cuál es el concepto? Bueno, aquí hay dos corrientes. Nosotros nos vamos a enrolar en la corriente liberal, en la corriente más afín a modelos democráticos, que sostiene que los bienes jurídicos no pueden ser creados de cualquier manera, sino que básicamente son los valores o intereses sociales reconocidos abiertamente por la sociedad civil, como relevantes para el desarrollo personal de cada uno de nosotros y también para el desarrollo de las condiciones en las cuales se desenvuelve la sociedad, ¿no? Y que están de una u otra manera reconocidos esos valores o esos intereses que permiten la realización personal y el mantenimiento de las consecuencias, de las condiciones, condiciones sociales, están reconocidos de una u otra manera en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que tuvieron ingreso también a nivel constitucional en 1994, en el artículo 75, inciso 22. Obviamente, estos bienes jurídicos que tienen un contenido entonces material, no pueden ser llenados de cualquier manera por el legislador, sino que tienen que respetar este punto de partida, y tienen claramente una jerarquía también, ¿no? Hay una jerarquía, ahí están las escalas penales, digamos, de los tipos penales vinculados con estos bienes jurídicos para reconocer cuál es la jerarquía de cada bien jurídico. No es lo mismo la vida que la propiedad, o no es lo mismo la dignidad que la protección de las marcas comerciales, para dar dos ejemplos, o no es lo mismo la integridad sexual que la fe pública, ¿no? Y así sucesivamente. Pero está muy claro en nuestra Constitución, en nuestros fallos de la Corte, en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpretando los tratados regionales, que hay tres bienes jurídicos que son los de máxima importancia y relevancia en un Estado democrático: la vida, la dignidad y la libertad. Sobre todo la libertad de desplazamiento, ¿no? Que todos los otros bienes jurídicos, individuales o colectivos, se subordinan de alguna u otra manera a esta tríada, digamos, respecto de la cual ya Hans Kelsen también, ¿no? Había en sus trabajos póstumos, en sus trabajos ya en Berkeley en los años 50, daba fe de esta relevancia y incluso de la imposibilidad de distinguir entre estos tres bienes jurídicos cuál es el de mayor relevancia, ¿no? Porque ¿qué es la vida sin la dignidad o sin la libertad? Y viceversa, ¿no? Así que aquí tenemos una tríada que está, digamos, que rige nuestro orden axiológico de una manera muy, muy clara, y que, por supuesto, contrasta abiertamente con la vigencia de bienes jurídicos en etapas autoritarias, ¿no? o en estados totalitarios, en donde los bienes jurídicos de máxima relevancia no eran precisamente estos, sino otros, ¿no? Como puede ser la preservación del pueblo y de la raza, en el caso del nazismo, o la superioridad del proletariado, en el caso del Estado, del estalinismo. Y bueno, podemos decir lo mismo de la dictadura militar
de la última dictadura militar, en donde había sido reemplazada la última constitución por una serie de principios que en definitiva lo que establecían era la preservación del Estado, ¿no? Por encima de la vida, de la dignidad y la libertad de las personas. Bien, dicho esto, lo que está claro también, como concepto de bien jurídico, que hay dos clases muy importantes de bienes jurídicos. Están los bienes jurídicos individuales y los bienes jurídicos colectivos. Los podemos identificar porque está claro que los bienes jurídicos individuales son aquellos que el Estado nos reconoce que el uso y goce de esos bienes jurídicos, la libre disponibilidad de esos bienes jurídicos recae en cabeza de cada uno de nosotros. Y entonces, bueno, ahí tenemos esto que yo menciono, ¿no? La vida, la libertad, la dignidad, la propiedad, el honor, la imagen, ¿no? El derecho a la imagen, y algunos otros, la integridad sexual. Mientras que tenemos también los bienes jurídicos colectivos o supraindividuales que tienen como característica que no son disponibles por cada uno de los ciudadanos o de las ciudadanas, sino que en realidad su uso y goce o su disposición se hace en forma colectiva, ¿no? O supraindividual. Y ahí están todos los bienes jurídicos de carácter estatal, por ejemplo, como por ejemplo la preservación del orden democrático o del Estado, del principio republicano, las pretensiones de recaudación fiscal, la fe pública, lo que se llama la administración pública, es decir, las expectativas del correcto desempeño de los funcionarios. Tenemos otros tipos de bienes jurídicos colectivos, como por ejemplo la preservación del medio ambiente, que cada vez es más importante, ¿no? Y entonces, fíjense que tienen características muy dispares, ¿no? Esta es una clasificación muy importante en el ámbito del derecho penal. Aquí vamos a ver aquí vamos a ver este último cuadro, que me parece que también es muy interesante para fijar esta idea, ¿no? Que los bienes jurídicos en el ámbito penal, entonces, tenemos bienes jurídicos individuales que tienen como característica que son disponibles por cada uno de nosotros. Nosotros podemos disponer de la propiedad, de la libertad, de la dignidad, de la vida, del honor o de la imagen, entre otros. Y por lo tanto, bueno, esto ya es más propio de la dogmática penal, pero es importante también manejar esto, que todos los tipos penales relacionados con bienes jurídicos individuales, en definitiva, son delitos de daño. Son delitos de daño. O sea, por ejemplo, el homicidio, o todos los delitos contra la vida, son delitos de daño. Todos los delitos contra la propiedad son delitos de daño. Todos. Los robos, los hurtos, los fraudes, la administración fraudulenta, la estafa, la retención indebida, las quiebras, los daños, todos son delitos de daño, es decir, requieren una efectiva afectación de la propiedad para darse por consumados, digamos. Mientras que los bienes jurídicos colectivos, reitero, la salud pública, el orden público, la seguridad común, la fe pública, la recaudación fiscal, la administración pública, etc., los bienes jurídicos colectivos son indisponibles, y esto tiene como consecuencia que ninguno de los delitos relacionados con bienes jurídicos colectivos va a poder dañar el bien jurídico o la relación entre el sujeto y el bien jurídico. Nadie la puede quebrantar, ningún delito puede quebrantar o dañar esa relación, sino que lo que se dice es que respecto a los bienes jurídicos colectivos, todos los delitos vinculados con estos bienes jurídicos son en realidad delitos de peligro. Delitos de peligro. Lo que hacen es no dañan el bien jurídico, sino que lo ponen en peligro. Generan puestas en peligro. Serias, relevantes,
determinantes. Por ejemplo, entonces, un acto de evasión fiscal agravada pone en peligro la recaudación fiscal. Un caso de cohecho pone en peligro la administración pública. Una falsificación de documentos públicos pone en peligro la fe pública. Y así sucesivamente. Entonces, esta es una clasificación muy importante, tal vez la más importante que exista en la dogmática penal, entre bienes jurídicos individuales que son disponibles y por lo tanto están vinculados con delitos de daño, y bienes jurídicos colectivos que son siempre indisponibles y que por lo tanto generan o están relacionados con delitos de peligro. Y aquí nos vamos acercando a una cuestión interesante e importante relacionada con el derecho administrativo, porque sigue siendo bastante común en el ámbito penal, sobre todo en la jurisprudencia, encontrarnos con fallos que pretenden clasificar los delitos de peligro entre delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto. Bueno, esta clasificación, esta última clasificación, es doblemente inconstitucional. Es doblemente inconstitucional. Es decir, todo delito de peligro, por aplicación del artículo 19 de la Constitución y por aplicación del principio de lesividad, todo delito de peligro tiene que entrañar un riesgo considerable, serio, estimable, constatable al bien jurídico, sin excepciones de ninguna naturaleza, sin excepciones. Esto de que supuestamente hay algunos delitos en donde el legislador de antemano y para todos los casos considera que la sola realización de la conducta ya pone en peligro el bien jurídico, es un escándalo. Es un escándalo desde la perspectiva del derecho constitucional. Es absolutamente inaceptable y doblemente inconstitucional. Primero, es inconstitucional porque ignora, pasa por alto o pasa por encima de la garantía constitucional de lesividad, que exige, sin excepción alguna, que en el caso haya un mínimo de disvalor de resultado. Y el mínimo de disvalor de resultado en los delitos de peligro significa que esa puesta en peligro sea mínimamente constatable, mínimamente, como que tenga cierta cercanía con la posibilidad de poner en peligro el bien jurídico. Cuestión que no ocurre, por ejemplo, allí cuando un pibe lleva en su poder 1 o 2 cigarrillos de marihuana para consumo personal, que de ninguna manera y bajo ningún aspecto pueden poner en peligro la salud pública, que es el bien jurídico en cuestión. Para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, en primer lugar es inconstitucional porque ignora olímpicamente un principio constitucional. Como si no existiera. Un legislador ignora al constituyente. Y en segundo lugar, es además inconstitucional porque esta lógica de que el legislador de antemano para todos los casos considera que la sola realización de la conducta ya de por sí es conforma, digamos, el disvalor del resultado del injusto, esto es inconstitucional porque atenta contra el principio republicano de división de poderes. Atenta contra el principio republicano de división de poderes. La misión de vincular, en el caso concreto, el hecho, el tipo penal y el bien jurídico es patrimonio exclusivo de la agencia judicial. Es más, y esto lo digo desde mis 16 años de experiencia de juez federal, no hay misión, no hay tarea más importante para todo juez que esta en concreto, que es el ejercicio intelectual de vincular un hecho con un delito y con el bien jurídico en cuestión.
En esto, el fiscal primero y el juez después son soberanos absolutos de esta tarea. La lógica del peligro abstracto le sustrae esta misión central al juez y al fiscal y se la pone supuestamente en manos del legislador. ¿Qué tiene que hacer acá el legislador? Juzgando de antemano y para todos los casos, no solamente juzgando, condenando de antemano y para todos los casos que la sola realización de una conducta afecta a un bien jurídico. Esto es un escándalo. Yo me pregunto cómo puede ser que en la segunda década del siglo XXI sigamos sosteniendo este concepto autoritario y absolutamente inconstitucional. Esto no quiere decir que los delitos históricamente considerados de peligro abstracto, como por ejemplo la falsificación de documentos públicos o la figura del cohecho, bueno, todos los delitos de tenencia, la tenencia de armas, la tenencia de explosivos, la tenencia de drogas, la tenencia de materiales destinados a falsificar, etc. Esto no quiere decir que sean inconstitucionales. Lo que es inconstitucional es la interpretación según la cual estos tipos son, o estos delitos son de peligro abstracto. Eso es lo que es inconstitucional. Esos delitos son perfectamente válidos. Lo que sucede es que son todos delitos de peligro concreto. Es decir, no existe esta clasificación de peligro concreto y peligro abstracto. Los delitos de peligro, tal como están aquí señalados, en todos los casos, sin excepción, hay que verificar que efectivamente, o de modo concreto, efectivamente haya habido una puesta en peligro del bien jurídico. Y si esto no se da, o se da de una manera nimia, se da de una manera ridícula, se da de una manera grotesca o insignificante, hay que archivar el caso. Ese caso tiene que salir del ámbito penal. Y en todo caso, revisar si ese comportamiento o esa conducta no incurre en una falta administrativa. Porque precisamente la mayoría de las figuras o tipos del ámbito administrativo sancionador están construidos de esta manera, como antiguamente se los denominaba de peligro abstracto. ¿No? Y entonces, por ejemplo, conducir con exceso de velocidad, ¿no? Bueno, es una falta administrativa reprochada universalmente, en donde la puesta en peligro es meramente conjetural. Nadie se ha visto afectado por ese mero exceso de velocidad. Es decir, y esto es lo que es muy interesante, porque en definitiva, el peligro abstracto fue la manera astuta de hacer ingresar al ámbito penal cuestiones que siempre debieron haberse quedado en el ámbito administrativo. Y esta manera de ingresar subrepticiamente cuestiones administrativas al ámbito penal perjudicó enormemente al derecho penal, porque generó lo que los autores denominan un efecto de inflación penal, ¿no? O de administrativización del derecho penal, como lo denomina Luigi Ferraioli. Es decir, en palabras de Ferraioli, este fenómeno de crear cada vez más tipos penales con la lógica del peligro abstracto, a lo que ha llevado es que a la larga, hoy en día, en muchos ámbitos, no se puede distinguir dónde empieza el derecho penal y dónde termina el derecho administrativo. Como que están cada vez más solapados el ámbito administrativo y el ámbito penal. Algo que es muy perjudicial, especialmente para el derecho penal. Recordemos que debería estar reservado como último recurso para las situaciones y los conflictos más graves a partir de las repercusiones que tiene el ámbito penal en términos de penas. Bueno, sobre esto hay un sector muy importante de juristas, sobre todo el ala liberal, digamos, ¿no? del penalismo, con autores como Nauke o Hassemer, o bueno, el propio Rossin también hace críticas sobre esta cuestión. En España
autores como Francisco Muñoz Conde o Diego Luzón Peña, discípulos de Roxin, que también Juan Terradillos, que han puesto el énfasis muy claramente en este tema. En la Argentina también, por supuesto, encabezado por el profesor Zaffaroni, que hace críticas feroces sobre esta cuestión también. Pero es algo que hay que tener muy en cuenta porque subvierte y complejiza la relación que existe, digamos, entre el derecho penal y el derecho administrativo. De modo tal de que hay muchísimas normas en el ámbito penal que desde una perspectiva político-criminal correcta y sana y democrática, deberían trasladarse al ámbito administrativo. Es decir, deberíamos ir a un proceso de despenalización, ¿sí? O de corrimiento, digamos, del ámbito penal al ámbito administrativo para corregir y resolver este tipo esta tendencia o esta deriva que hemos tenido en el último medio siglo, no solamente en Argentina, sino también en muchos países de Europa. No tanto en Alemania, porque en Alemania lo tienen bastante claro esto, ¿no? Y tiene una división muy tajante entre el ámbito contravencional y el ámbito penal. Incluso en Alemania no le han dado cabida a esta cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas. Ellos lo tienen todo resuelto en el ámbito administrativo, me parece muy bien. Pero sí ha sido un enorme problema en España, en Italia, en los países latinos y por supuesto en toda nuestra región. Esto de la administrativización o la inflación penal, sobre la cual también se ha ocupado mucho el profesor Silva Sánchez, ¿no? Así que bueno, esta es una cuestión de enorme preocupación para los penalistas y es algo que por supuesto incumbe también al derecho administrativo. El profesor Julio Mayer también en sus últimos años, en las últimas 2 décadas de existencia, trabajó muchísimo estos temas de una manera inmejorable, porque él es un gran experto también, no solamente en el derecho procesal penal, sino también en el derecho penal y en el derecho administrativo, contravencional, tanto de lo que es la cuestión en la Argentina como también en Alemania. Y sus últimos trabajos giraron en torno de esta cuestión que yo estoy comentando ahora y son inmejorables. De hecho, bueno, yo descanso mucho en sus impresiones sobre este tema en el libro que se está por publicar. Pero básicamente lo que dice el profesor Mayer es que hay una enorme confusión de buena parte del penalismo, tanto en Argentina como en el ámbito comparado, en términos de aceptar en el seno del ámbito penal una enorme cantidad de cuestiones, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, del derecho medioambiental, del derecho penal tributario, no es el caso de la Argentina, pero sí de otros países, del combate a nuevos fenómenos, ¿no? Que se vienen dando en las últimas décadas, en donde parece que el derecho penal es la tabla de salvación, ¿no? Y entonces se recurre al ámbito penal como si fuera una fórmula mágica que va a prevenir o que va a disolver nuevos conflictos o nuevas problemáticas que se van planteando en el seno social. Bueno, esto ha llevado a una situación grave, intolerable, diría yo, y que es urgente intentar revertir. Y es muy interesante que el profesor Mayer, pensando sobre todo desde la perspectiva de la Argentina, de fallos de la Corte, habla con mucho respeto del derecho administrativo. Habla con mucho respeto del derecho administrativo, habla con mucha expectativa del derecho administrativo, elogia fallos de la Corte o la doctrina de la Corte Suprema que de modo creciente viene reconociendo que el derecho administrativo o el derecho administrativo sancionador tiene un rol muy importante que cumplir y que incluso en el derecho administrativo sancionador también se vienen dando de modo creciente el reconocimiento a los derechos de la defensa, ¿no? Derechos de defensa en juicio,
y otros derechos que son reconocidos en el ámbito procesal penal y que también deberían ser de aplicación, por lo menos en ciertos aspectos del derecho administrativo. De modo tal de que yo lo que creo que en las próximas décadas vamos a tener una, una deriva inversa, digamos, ¿no? Va a haber yo creo que vamos a asistir a un ámbito penal que va a comenzar de modo creciente a exigir una mayor claridad en la separación entre el derecho penal y el derecho administrativo, conforme a las bases que yo intenté presentarles hoy. Creo que esto es lo que se viene para el próximo cuarto de siglo. Por lo que yo viendo en las nuevas generaciones de juristas en España, en Alemania y en Argentina, que hay, bueno, un coro de indignación en torno de hasta dónde se llegó en esto de convertir o de administrativizar el ámbito penal. Y bueno, y ojalá que esto de a poco se vaya cumpliendo. Por lo menos actualmente lo que se advierte, por lo menos en Argentina, es que hay como una situación de estancamiento en este sentido, es decir, estamos en una situación neutra y bueno, ojalá que en el futuro pasemos a un modo inverso a lo que se vio en el último medio siglo. Y haya como un reflujo, ¿no? Que, bueno, que se le dé más importancia al derecho administrativo y que muchos conflictos que hoy se resuelven en el ámbito penal se los derive a estos otros círculos concéntricos menos lesivos. En eso creo que va a haber una muy clara ganancia para el Estado de Derecho, porque bueno, no se van a ver amenazados bienes jurídicos fundamentales como es la libertad, y no vamos a poner en marcha el siempre costoso y siempre hasta cierto punto peligroso y irracional poder punitivo del Estado. Bueno, esto era más o menos lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad que brillante. Me hice un montón de anotaciones en unos papeles que tengo acá. Te voy a decir lo mismo que le dije a Bill Ibarra ayer. Voy a abusar del privilegio de que te puedo hacer una pregunta primero. Después, si está Yelén, tal vez te molestamos con una o dos preguntas. No sé hasta dónde ir con la pregunta, pero me pareció muy interesante algo que en realidad es una obviedad y lo hemos escuchado y repetido mucho: la prisión y la pena no solo como un mal, sino como un último recurso. Y sin embargo, si bien esto es uno de los pilares del penalismo liberal, humanista, todos conceptos que Nauque problematiza, Zaffaroni un poco también, vos lo resumiste muy bien en el final de tu charla, la indignación que esto ha generado en la mayoría de los que se dedican a teorizar el punitivismo. Yo lo que te quería preguntar, y es más una cuestión vinculada a la política criminal que al derecho penal, pero está vinculada a esto de la pena como solución, entre comillas, de última ratio, y cuando todos los otros mecanismos para resolver o suspender o atajar un conflicto están agotados. Sin embargo, no sé vos qué pensás, nunca lo hablamos, creo, esto así directamente, sí, muchas veces dando charlas o seminarios. Pareciera que nuestros estados empobrecidos, subdesarrollados, como sea, pareciera ser el único recurso que tienen muchas veces para enfrentar los conflictos. No solo no es el último, sino que muchas veces parece el primero y el único. Y yo quería, digamos, preguntarte una segunda parte de esta pregunta, porque vos utilizaste una expresión que me parece brillante en términos pedagógicos, porque resume muy bien las tensiones conceptuales de la crítica al garantismo. Vos dijiste la pena o la prisión como el último recurso, y cuando todos los demás mecanismos están agotados, en un estado de libertades. Eso me parece fantástico, porque en general muchas veces en nombre de la libertad se pide expandir el punitivismo, lo cual es una contradicción en términos filosóficos, vamos a decir. Sí, sí. El liberalismo y el garantismo nacen juntos, creo que vos eso lo resumís muy bien, por eso el título de tu libro me parece brillante y lo vamos a leer minuciosamente, porque hoy en realidad lo que tenemos es un derecho penal que no está siempre parado sobre bases constitucionales, como vos pedís en tu trabajo. Más bien lo que tenemos es un punitivismo yendo en la dirección contraria, ¿no? Sí. Alejándose del derecho constitucional. Y cuando los juristas como vos, y esto lo digo también generacionalmente, como vos o como Raúl Zaffaroni,
hacen lo que es obvio, lo que uno espera de cualquier profesor correcto o de cualquier magistrado con entereza que hace bien su trabajo, que es guardián de la Constitución, que es defender las garantías constitucionales, enseguida es vituperado y atacado en los medios como si fuera un enemigo de la República y no un guardián de la Constitución que está haciendo valer la legalidad estricta, como dice Ferraioli. Mi pregunta amplia es, si vos pensás en términos de realismo penal, como diría Zafa, ¿cómo hacemos en estos estados subdesarrollados que no solo han olvidado este pilar liberal de que la pena es una solución de última ratio? ¿Cómo hacemos para que todos los otros mecanismos que deberían ir antes aparezcan y que no caigamos siempre en lo mismo, que son cárceles hacinadas? Vos resolviste una vez corpus colectivo brillante sobre cárceles, que es algo que el CELS viene denunciando hace décadas, pero ¿cómo hacemos en la práctica si no tenemos recursos materiales desde el Estado para aliviar esta situación? ¿Cómo hacemos para resolver conflictos sociales? Porque en realidad ya si llegan al derecho penal, es como que todo el otro ya fracasó. No sé vos cómo lo ves esto, en Sí, términos de política penal, quiero decir. el problema es, sobre todo en nuestra región, digamos, ¿no? Es que el problema de base es un problema cultural. ¿Por qué? Porque nosotros, en la teoría, damos por sentado que nos manejamos en un contexto de lo que se denomina derecho penal de acto. Es decir, el 100% de lo que yo expuse hoy parte de la base que todos consensuamos, digamos, en el ámbito nuestro, de que estamos refiriéndonos a lo que se llama el derecho penal de acto, por el cual la única manera de imponer poder punitivo, de mandar a alguien a la cárcel, es porque haya hecho o dejado de hacer algo que encuadre en un tipo penal, ¿verdad? Eh, Como, bueno, es uno de los axiomas del sistema garantista de Ferraioli, ¿no? Claro, Nulla injuria sine actio. Es decir, no hay lesión o afectación sin una conducta, sin una conducta. Ahora, desde el punto de vista cultural, esto lamentablemente, sobre todo en nuestra región, no es así. Los dispositivos punitivos y los sistemas penales y los medios masivos de comunicación y la opinión pública en general se sigue manejando con la lógica del derecho penal de autor, sí, en donde, digamos, y además está muy claro, por todos los estudios criminológicos lo afirman unánimemente, no solamente en nuestra región, sino también en Europa, que los sistemas penales estructuralmente están orientados a lidiar o a ejercer control social, para decirlo livianamente, respecto de un sector determinado de la población, que invariablemente es el mismo. Los tal cual. excluidos, los excluidos, los desclasados, los pobres, los vulnerables al sistema penal. ¿No? De ahí la construcción de este concepto tan importante, ¿no? De la vulnerabilidad frente al sistema penal. Sí. De modo tal de que me parece que aquí hay que apuntar. Hay que apuntar a esta cuestión, concientizar, educar, capacitar, no solamente a los agentes judiciales y policiales, sino también en general a la opinión pública, acerca de los peligros, ¿no? De lo que subyace a esta lógica cultural de que el excluido o el marginal o el pobre es igual a sujeto prisonizado, ¿no? Eh, Me parece que va, más que nada viene por este lado, no tanto por que haya un déficit en otros círculos concéntricos, porque esto creo que no es así, Guido, creo que no es así, incluso hablando de nuestra región. Vos Sí. viajaste, yo también he viajado, digamos, en todos lados existe el poder de policía, en todos lados existe el Estado moderno, en todos lados hay ámbitos administrativos, hay ámbitos contravencionales, hay ámbitos menos lesivos. Me parece que el problema no es que estén faltando estas herramientas, por ejemplo, en nuestro país, esto está claramente y esto es indiscutible, pero creo que tampoco podemos afirmarlo con relación a toda la región, no es este el problema es esta cuestión cultural de que se sigue pensando en una lógica mucho más compatible con el Estado autoritario que con el Estado de Derecho, que es esta lógica de derecho penal de autor, ¿no? Que obviamente es una deriva autoritaria que venimos arrastrando a partir de que en el siglo XX, bueno, tuvimos
una dictadura tras otra, ¿no? En donde una y otra vez se volvía sobre esta lógica de que el poder punitivo tiene que orientarse a autores y no, no respetar o someterse a conductas. Tal cual. Y te hago otra pregunta, y con esto termino yo. No sé si habrá otra pregunta, igual tampoco te queremos molestar ya. La clase fue brillante. Vos dijiste resolver un conflicto. Yo te quería preguntar, te lo pregunto abiertamente, te lo preguntaría si estuviéramos juntos tomando un café también. Yo muchas veces pienso, para nuestros países, que no solo solución de última ratio, como postulaba el liberalismo para el derecho penal, además me gustó que te agarraste el cuello de la camisa cuando decías derecho penal. O sea, te siguen tirando los derechos humanos y la defensa de la dignidad humana. O sea, es un concepto problemático, como vos decís, sobre todo para las nuevas generaciones. O sea, yo, por ejemplo, me siento incómodo ya con el concepto de derecho penal, como decía Pavarini. Me gustaría tener al penalismo de un lado y a los derechos humanos del otro. Pero vos decías resolver los conflictos. Y yo te lo pregunto, ¿no pensás que más bien justamente es de última ratio y en el caso de que se aplique, por ejemplo, la prisión privativa de libertad, y por eso es transitoria, es porque somos tan conscientes de que es una solución, digamos, en última instancia, por lo lesiva que es para la dignidad humana, incluso en cárceles sanas y limpias, si las tuviéramos, que lo tomamos más como una suspensión transitoria de un conflicto y por eso dura, no es una pena eterna o una pena capital. Y yo creo que hemos cometido una segunda inversión, que es no solo la tomamos no como de última ratio, sino como de primera ratio y apostamos todo a la prisión, sino que además convertimos lo que era una suspensión transitoria, y por eso era de última ratio, en una resolución casi definitiva del conflicto, y eso lleva a que el lenguaje popular diga que se pudran en la cárcel, muertes psicológicas, que no salgan más, lo cual desmiente todas las teorías de resocialización y reeducación. Yo lo que pienso, no sé, vos que tenés amplia experiencia en la materia, yo no la tengo, vengo de la teoría de la filosofía de los derechos humanos, es, digamos, ¿qué puede resolver la cárcel? Sea transitoria o no tanto, ¿qué conflicto resuelve? Al margen de la resocialización o no, del fracaso de estas teorías penales, como dice Raúl, la teoría diagnóstica de la pena, ¿resolvemos algo a través de las prisiones o justamente como no resolvemos nada, están en el estado que están? Porque inconscientemente sabemos que no sirven para nada, entonces las abandonamos a su suerte y dejamos, como decías vos, que vos lo dijiste muy bien, para decirlo de manera amable, hace control social. Pero muchas veces es una carnicería lo que sucede en las cárceles, como denuncia Amnistía Internacional, el CELS, las ONG de Derechos Humanos, vos mismo lo has escrito. De hecho, uno de tus fallos a mí me sorprendió mucho, y con esto cierro, yo no hablo más, porque creo que sos uno de los primeros magistrados, porque nosotros estamos acostumbrados a que esta crítica al sistema punitivo venga de las ONG de Derechos Humanos o de la academia. Pero yo creo que fuiste vos uno de los primeros jueces que lo pone por escrito sobre el estado inhumano de las cárceles. O sea, hablar sin eufemismos. Yo creo que una de las ventajas para humanizar esto es tratar de hablar un poco más claro, ¿no? Y yo creo que vos has hecho, y lo hiciste con tu libro sobre la tortura, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ahí lo que decía justamente era que el estado de las cárceles y esta lógica de que vos lo decías gráficamente como que sectores de la opinión pública frente a quien comete un delito, bueno, manifiestan esto, ¿no? Que se pudra en la cárcel. Claro. Digamos, ¿qué es lo que está detrás de esto? Detrás de esto está la idea también digamos, herencia y con la clave genética, digamos, de periodos autoritarios, la idea de que quien va preso deja en la puerta del penal su traje de ciudadano e Claro. ingresa absolutamente desnudo en su pura condición biológica, ¿no? Es decir, ingresa la nuda vida, ¿no? Que escribe Giorgio Agamben. Y entonces, respecto de ese preso, todo es posible. Que se pudra Claro. en la cárcel, que esté de por vida, que lo torturen, que lo humillen, que le priven de la comida, que lo hacinen, que lo violen, ¿no? Esa es la lógica. ¿Por qué? Esa es la... Porque subyace, lamentablemente, y volvemos a lo mismo, como sigue como sigue culturalmente primando la lógica de, El enemigo. del derecho penal de autor, la lógica del enemigo, derecho penal de autor, entonces quien va preso está librado a su suerte,
porque en definitiva, justamente es porque va a estar preso por quién es, no por lo que hizo. Claro. Entonces, en definitiva, las dos observaciones que vos formulás o las dos reflexiones que vos formulás, Guido, se remiten al mismo, en mi opinión, se remiten a la misma cuestión. A la misma cuestión, que nos está costando mucho como democracia, como Estado de Derecho, a 40 años de la recuperación de la democracia, nos sigue costando mucho salir de la lógica como sociedad, salir de la lógica del poder punitivo dirigido a autores o a sectores de la población y no a conductas. Entonces, esto es lo que termina subvirtiendo todo. Y después, respecto del tiempo que el autor tenga que estar en prisión, bueno, yo la verdad que a mí me ha impresionado mucho las reflexiones de Ferraioli en este sentido, y sus duras críticas, ¿no?, a las lógicas de la resocialización. Y bueno, a partir de los trabajos de él, de Luis Niño, de Perfecto Andrés Ibáñez, hoy en día lo que decimos en el ámbito penal es que, bueno, que la cárcel al menos no desocialice más al condenado de lo que está, que le ofrezca, no que le imponga, pero sí que le ofrezca oportunidades de mejorar su equipamiento intelectual, psicológico, formativo, ¿no? Y que no lo someta a este régimen de premios y castigos que termina degradándolo tanto al condenado como al penitenciario, ¿no? Esas son digamos, los puntos cardinales, digamos, que la filosofía del garantismo penal promueve desde hace ya algo así como 30 años. En tanto y en cuanto no aparezca en el horizonte un cambio de paradigma que termine desmantelando la pena de prisión y reemplazándola por otra que pueda cumplir ese objetivo o esa meta de núcleo duro, ¿no?, que hasta ahora no ha aparecido, lamentablemente. Tal cual, tal cual. Bueno, creo que tu título, que es el título de esta conferencia, el título de tu libro, lo resume muy bien, que es tratar, por lo menos, viste, Zaffaroni pide un derecho penal. Bueno, yo te conté que en Frankfurt Nauke le dijo, la anécdota te la conté, levanta la mano Nauke y le responde a Zaffaroni que hablaba de construir un Menschliches Strafrecht, un derecho penal más humano, y Nauke desde el fondo levanta la mano y le dice en alemán: la única manera de construir un Menschliches Strafrecht es construyendo un Null-Strafrecht, un nulo derecho penal. Le dice Nauke, que fue la única vez que yo vi que a Zaffaroni lo corrieran por izquierda, y yo estaba ahí al lado y le traduje lo que estaba diciendo Nauke desde el fondo del aula. Y ellos también tienen una continuidad en Frankfurt, ¿no? Con la escuela de Frankfurt, Gunther, que es discípulo de Habermas, que está vivo, y ahí se junta, ¿no?, la crítica a la modernidad, al sistema administrativo, a las burocracias, los campos de exterminio y también la filosofía del derecho penal. Bueno, Daniel, mil gracias por todas estas reflexiones. Lo vamos a editar, va a quedar en la página de Escuela de Cuerpo de Abogados, así que luego te enviamos el link y va a circular mucho. La verdad que fue muy, muy útil y te estamos muy, muy agradecidos por estar aquí. Gracias, Guido. Sí, ya que estamos cerrando, no hubo preguntas, cualquiera que quiera hacer una pregunta o un comentario sobre lo que hablamos, si no tenemos tiempo por ahí, me contactan por el Instagram, que es Rafecas Daniel. Bueno, Dani, muchas gracias por el tiempo y las reflexiones. La verdad que nos dejaste, yo también tengo más preguntas para hacerte, pero me parece que es abrumarte ya, exprimirte, como diría Pavarini. Pero esto es una fuente de ideas, y me imagino que muchas de esas ideas las vamos a encontrar en tu libro. Sí, todas. Todas, sí. Me parece que ya el título es también un grito de batalla, ¿no?, en defensa de las garantías de la Constitución y de los derechos humanos, poner al derecho penal sobre el derecho constitucional, donde muchas veces no lo encontramos. Me parece magnífico lo que haces ya desde el título, que si no recuerdo mal no era el título, porque era Lecciones en la versión que había leído yo. Después hizo un trabajo más ambicioso. Está muy bien. Aprovechaste la pandemia, digamos. Sí. El encierro para escribir. Bueno, ya sabés que la escuela está abierta para cualquier otra reflexión que vos quieras hacer. Contala como un espacio propio y bueno, estamos en contacto, y si hay más inquietudes o consultas te las retransmitimos o te las preguntan por Instagram, como dijiste hace un momento. Bueno, y por ahí voy contando las novedades, a ver cuándo se publica el libro y esas cosas. Por favor, sí. Claro, sí, por supuesto. Bueno. Por supuesto.
Genial. Te mando un abrazo grande, Dani. Ojalá que nos podamos ver Bueno, pronto. gracias a todas y a todos por acompañar. Nos vemos la Una próxima.